Bienvenidos a una clase más de biología. En esta ocasión hablaremos sobre los componentes químicos de los seres vivos. Para poder hablar sobre este tema es necesario que conozcamos qué son los elementos biogenésicos. Bien, son llamados elementos biogenésicos aquellos átomos que componen la materia viva. Etimológicamente, el término proviene de bio, que en griego significa vida, y génesis, que significa origen. De todos los elementos conocidos, solamente unos 30 son indispensables. Los elementos biogenésicos los vamos a clasificar en tres grandes grupos. Los elementos biogenésicos primarios, secundarios y los oligoelementos. Esta ordenación está basada en las distintas proporciones de los elementos en los seres vivos. Conozcamos entonces cuáles son los elementos biogenésicos primarios. El peso seco de la materia viva está compuesta por 95 a 99% de estos elementos químicos. En este grupo de los elementos biogenésicos primarios encontramos al hidrógeno, al oxígeno, nitrógeno y carbono. Estos elementos son indudablemente muy importantes para los seres vivos. No deben de faltar y de alguna forma son los que son parte o son importantes para la vida. Están también los elementos biogenésicos secundarios. Los elementos de este grupo constituyen de un 0.7 hasta un 4.5% de la materia. Son el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, cloro, azufre y fósforo. Son estos elementos los que constituyen a los elementos biogenésicos secundarios. Son importantes sin duda alguna, pero vamos a hablar, comparándolo con los elementos biogenésicos primarios, de alguna forma son que requieren una menor concentración para nuestro organismo. Y tenemos a los oligoelementos. Estos se encuentran en proporciones minúsculas o trazas aproximadamente en valores de 0.5% que se requieren en nuestro organismo. Y en este grupo también es importante, no por el hecho de que se requiera en menor concentración, le resta importancia. No, también es importante este tipo de bioelementos. Y en este están los siguientes bioelementos, que son el hierro, el magnesio, cobalto, cobre, zinc, molibdeno, yodo y flúor. Estos son los que componen a los oligoelementos. Bien, entonces, para poder darle un breve repaso, tenemos que los elementos biogenésicos son importantes y los clasificamos en tres grandes grupos: los elementos primarios, secundarios y oligoelementos. Bien, y en esta pequeña imagen nosotros vemos por qué se les llama bioelementos primarios a los que le dimos mayor concentración, o los que se requieren en mayor concentración, porque forman parte de nuestro organismo. Como sabemos, el oxígeno es muy importante para nosotros, el hidrógeno, el nitrógeno, el carbono, que forma parte de toda nuestra estructura del cuerpo. Entonces, son elementos primarios porque requieren, en el caso del oxígeno, el 65% de nuestro cuerpo, ahí está presente el oxígeno. Son bioelementos primarios. Y en esta tabla vamos a ver entonces cómo los clasificamos. Los bioelementos o elementos biogenésicos los dividimos en primarios, en secundarios y en oligoelementos. En algunos libros encontramos por ahí que los oligoelementos los clasifican dentro de los secundarios. Y estos elementos biogenésicos son importantes porque forman biomoléculas inorgánicas y las orgánicas. Dentro de las biomoléculas inorgánicas se encuentra el agua y las sales minerales, mientras que en las biomoléculas orgánicas son aquellos que
ya están constituidos como carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos y las vitaminas. Entonces, los bioelementos, repito, los clasificamos en primarios, secundarios y oligoelementos. Y estos bioelementos son importantes porque forman biomoléculas y estas biomoléculas a la vez se dividen en inorgánicas y las orgánicas. Bien, dentro de las biomoléculas orgánicas se encuentran los carbohidratos, muy importantes, se les llama también azúcares. Y la función es que proporcionan a las células energía rápida, de corto plazo. Esa es la función de los carbohidratos, proporcionar energía. Otra molécula orgánica son los lípidos. A los lípidos también se les llama grasas y proporcionan a la célula energía también un poco más, o la energía es mayor de lo que dan los lípidos a lo que dan los carbohidratos. En sí, entonces, los lípidos proporcionan a las células energía de largo plazo y son importantes ya que forman parte de las membranas de las células. Otra molécula orgánica importante son las proteínas. A las proteínas también se les llama prótidos y estas proteínas están formadas por aminoácidos. ¿Y qué función tienen las proteínas? Las proteínas es de las que tienen muchas funciones. Proporcionan a la estructura, forman parte de la estructura celular, mandan señales químicas, aceleran reacciones químicas, forman parte de la estructura como piel y cabello, intervienen en la defensa del cuerpo, también forman parte de la función hormonal en nuestro cuerpo. Las proteínas tienen aproximadamente 8 funciones. Y otra molécula orgánica son los ácidos nucleicos. Aquí tenemos al ADN y al ARN. Y estas moléculas orgánicas llamados ácidos nucleicos son muy importantes. ¿Por qué? Porque en el caso del ADN se encarga de transmitir la información genética. Transmiten las características hereditarias de padres a hijos. Y el ARN intervienen en la síntesis de proteínas. Estos son algunos ejemplos de las biomoléculas orgánicas. Bien, y los ácidos nucleicos que también forman parte dentro de este grupo de moléculas orgánicas y tienen muchas funciones. Las vitaminas, como ustedes saben, se encuentran en vegetales, en frutas, y un ejemplo es la vitamina C, y también son importantes para que el organismo lleve a cabo una buena función, intervienen en la función de nuestro organismo, nos proporcionan de alguna forma nutrientes. Esos son las biomoléculas orgánicas. Ahora hablemos de las biomoléculas inorgánicas. Las biomoléculas inorgánicas son los minerales, los gases y en el caso del agua. Los minerales son importantes y aquí dentro de los minerales hablamos del calcio. Y estos son importantes porque forman parte de la estructura y funcionamiento de los seres vivos. Los minerales como el calcio se encuentran en todos nuestros huesos, en nuestros dientes. Y por eso es una biomolécula inorgánica importante en el caso de calcio también. Como acabo de repetir, interviene o forma parte de nuestros huesos, de nuestros dientes. Otra biomolécula inorgánica son los gases. En el caso de los gases están el oxígeno y el dióxido de carbono. El oxígeno, como sabemos, es importante. ¿Por qué? Porque de ella es un gas que nos ayuda en la respiración de nuestro organismo. Es sabido que el oxígeno cumple una función muy importante, es un gas importante porque de alguna forma es el que nos da también vida. Y el dióxido de carbono, importante para las plantas para que lleven a cabo la fotosíntesis. Y el agua es otra molécula inorgánica. ¿Por qué? Porque de alguna forma el agua, nuestro cuerpo está constituido en un 70%, estamos constituidos de agua y
¿Cuál es su importancia? Bueno, pues es un medio de transporte, nos sirve como disolvente, un medio de transporte para poder transportar nuestros alimentos cuando comemos. Es un disolvente, se le llama disolvente universal. También es importante como lubricante en el caso de constituyen flujos prácticamente dentro de nuestro organismo, interviene o constituyen los flujos corporales, nuestro sudor, nuestras lágrimas, prácticamente están formadas por agua, sales, minerales. Bien, entonces esto es de alguna forma algunas funciones de las moléculas inorgánicas. ¿Y cuál es la diferencia entre una molécula orgánica a una inorgánica? La diferencia es prácticamente el elemento carbono, que dentro de las moléculas orgánicas está el carbono constituyendo a estas moléculas orgánicas, mientras que en las moléculas inorgánicas hay ausencia de carbono en su estructura. Esa es una diferencia muy remarcada entre moléculas orgánicas e inorgánicas. Bien, este es el video para poder entrar de lleno a los demás temas ya de forma más explicada. Veremos carbohidratos, lípidos, proteínas, cada uno de estas moléculas, tanto orgánicas como inorgánicas. Bien, este es el video de los componentes químicos de los seres vivos. Recuerda que hay biología en todo, solo es cuestión de conocerla. Nos vemos en el siguiente video.